comenzando ya con el mensaje de hoy, quisiera que usted pensara en algo muy particular. Imagínese por un instante que hay una persona que está a punto de morir, que está en su lecho de muerte. Ya esta persona está a punto de morir. Pero esta persona es una persona muy reconocida por su amor, su fe y su devoción por Cristo. Apasionada por Cristo. Alguien que usted conoce que tiene un fervor y una pasión por el Señor impresionante. Y aparte de eso, usted está seguro de que esa persona que está ahí en el lecho de muerte lo ama a usted entrañablemente. Le ama a usted entrañablemente. Esa persona lo ama a usted y usted está completamente seguro, convencido de que esta persona le ama en gran manera. Y entonces, en cierto momento lo llama y le dice a usted que se acerque a ese lecho de muerte porque quiere decirle a usted las últimas palabras antes de morir. ¿Con qué actitud usted se acercaría a esta persona en ese lecho de muerte? ¿Simplemente se sentaría ahí y dejaría que hable e ignoraría las palabras que va a decir? Una persona, recuerde que le dije, es una persona con mucho amor y devoción por Jesús. Y es una persona que está a punto de morir y es una persona que le ama entrañablemente a usted. ¿No cree usted que esas últimas palabras que tenga para decir son unas palabras que deberían ser sumamente importantes viniendo de una persona de esta clase que sea bastante apasionada por Cristo? ¿Qué atención usted le prestaría a esta persona y a estas palabras? Pues yo prestaría mucha atención, escucharía cuidadosamente y estoy seguro que atesoraría esas palabras por el resto de mi vida. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos justamente en el libro, en el Evangelio de Juan, en los capítulos del 14 hasta el 16. Está ahí. Las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros vemos ahí. No en su lecho de muerte, pero ya a punto de ir a ser clavado en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Dar la vida por nosotros, ¿cierto? Y lo más impresionante es que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para que él dejara un registro escrito de esas últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo una noche o esa noche, ese último momento, a ese círculo íntimo, a ese grupo de personas que eran más íntimas con él, o sea, los discípulos. Y eso fue lo que él quiso plasmar aquí, a los apóstoles. Y quería que nosotros, su iglesia, durante todos los tiempos, entonces él quería que nosotros conociéramos cuáles fueron esas últimas palabras y que usted y yo obviamente las atesoremos por el resto de nuestra vida, las recordemos día tras día, día tras día, que las recordemos. Ahora, sabemos que todas las palabras del Señor Jesucristo son importantes. Todo lo que Cristo dijo es importante. No hay nada que podamos decir que es menos importante que lo otro. No. Pero esencialmente esas últimas palabras a punto de morir son sumamente importantes para nuestra vida y nuestro caminar cristiano. Sumamente importante las palabras que Él viene a decir. Lo que el Señor nos está diciendo. Escuche, el Señor Jesucristo esa noche se estaba despidiendo de sus discípulos. Y en ese momento, justo en ese momento, ellos estaban turbados, confundidos, porque el Señor Jesucristo, 3 años con ellos, anuncia su muerte en varias ocasiones y ahora les dice, me voy. ¿Ah? ¿Qué? Se va. ¿Se imagina cómo están?
pero es el Salvador del mundo, pero ¿cómo así? ¿Pero qué vino? ¿Pero qué se va? ¿Pero qué muere? Que ellos andaban en una confusión, ellos estaban ahí turbados por eso. Entonces, pensando en eso y meditando que son las últimas palabras del Señor Jesucristo, ese discurso, por decirlo de alguna manera, tendría que ser un discurso puesto aparte, algo importante, algo diferente. Es lo último, es el último momento de Él con ellos antes de ir a la cruz, y esas últimas palabras de Cristo para los discípulos, para los apóstoles, tenían que ser algo sumamente importante. Y es evidente que el Señor Jesucristo quería dejar grabadas en las mentes y en el corazón de los discípulos, y escuche, y de todos aquellos que habríamos de creer en Él por medio del Evangelio, que usted y yo también le prestemos atención, las atendamos con atención, que prestemos suma atención, meditemos y nos grabemos esas palabras en nuestro corazón. Y hoy vamos a meditar brevemente, o más bien superficialmente, en el pasaje que vamos a tocar, porque tiene un mensaje tan extremadamente profundo que nos llevaría muchísimo profundizar en este pasaje, pero vamos a mirar de una manera más bien superficial, a meditar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas hoy. Porque este pasaje que vamos a estar estudiando hoy, este pasaje, nos muestra la clase de relación que el Señor tiene con los que son suyos, con sus hijos. Tanto así que Él justamente comienza diciendo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador y ustedes son las ramas. Es lo que Él obviamente nos dice. Amén. Él nos está hablando. Y tenemos que tener en cuenta justamente que la vida cristiana no es simplemente ese venir a la iglesia, sentarme en la silla, escuchar canciones, levantarme otra vez, orar, escuchar la predicación y ya eso es vida cristiana. No, la vida cristiana es mucho más que eso, y Él nos lo va a recordar nuevamente porque usted ya lo sabe. Esto no es nuevo para nosotros, esto es algo que usted y yo ya sabemos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a estar mirando justamente lo que el Señor tiene para nosotros en este pasaje. Amén. Juan, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Amén. Que el Señor sigue siendo bueno en gran manera. Amén. Él es bueno, hermano. Yo no sé si usted lo cree, pero el Señor sigue siendo bueno enormemente. Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Amén. Y vamos a leer la Escritura con todo entendimiento de lo que Él quiere hablarnos aquí. Y leemos la palabra del Señor. ¿Ya estamos todos ahí? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, a Él sea toda la gloria, en el nombre del Hijo nuestro glorioso Salvador Jesucristo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y como iglesia decimos amén. Y dice así la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Una vez más rogamos delante de tu grandiosa presencia para que seas tú a través de tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, dándonos sabiduría y discernimiento y conduciéndonos a poder llevar a la práctica todo cuanto nos hables hoy. Señor, solo en tus manos y nada más que en tus manos, solamente en tus poderosas manos estamos hoy, confiados de que tu palabra, Señor y Dios, será conducida a través de tu Santo Espíritu para hacer una obra de cambio, de transformación positiva en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para seguir viviendo para tu gloria. Así que ayúdanos a estar dispuestos, a tener mentes libres, corazones dispuestos para poder recibir, aceptar y llevar a la práctica tu santa y bendita palabra. Esto es lo que hoy te pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema, el título del mensaje que traemos para hoy es este que hace parte del mismo pasaje. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Escuche, no está diciendo el Señor Jesucristo, permanezcan en la denominación, permanezcan en el pastor, permanezcan en su esposa, en su esposo, en sus papás. No, dice, permanezcan en mí. Yo soy la esencia, entonces permanezcan en mí. El fin del Señor es ese, que nosotros permanezcamos en Él. Ya nosotros estamos a punto, ya casi, quien lo creyera, de celebrar nuestro 7º año de estar en este lugar. Ya casi llegamos allí, imagínense. Y yo creo que este es un pasaje apropiado para que meditemos en el tiempo que nosotros llevamos aquí y todo lo que el Señor ha venido hablando, no solamente el tiempo que nosotros tenemos este lugar abierto, sino en especial el tiempo que usted lleva aquí, no importa si es una semana, un año o los 6 años, casi 7 que estamos en este lugar. Es bueno que reflexionemos sobre todo lo que nos ha hablado y sobre todo que meditemos si en este tiempo, conforme a lo que acabamos de leer, estamos llevando fruto para el Señor. Si estamos permaneciendo en Él. Si el Señor verdaderamente es nuestro primer amor. Si el Señor en verdad está en primer lugar en nuestro corazón. Debemos comenzar por meditar en estas cosas. Cuando nosotros miramos este pasaje, podemos ver con claridad que la vida cristiana es mucho más que venir a la iglesia y participar de un culto, como les decía hace un momento. La vida cristiana es mucho más, y hoy veremos nuevamente lo que verdaderamente es la vida cristiana. Cuando nosotros miramos este pasaje que está hablando aquí sobre el árbol de la vid, nosotros podemos ver que ese árbol de la vid frecuentemente ha sido usado en el Antiguo Testamento para simbolizar la nación de Israel, el pueblo de Dios. Pero en casi todos los pasajes donde se compara el pueblo de Israel con una viña, es para mostrar algo triste. Es para mostrar el hecho de que a pesar de todos los cuidados que Dios ha tenido con el pueblo de Israel, con esta nación, el pueblo terminó corrompiéndose y no produjeron el fruto o los frutos que Dios esperaba de ellos.
Sobre todo nosotros miramos en Isaías capítulo 5, por ejemplo, nosotros vemos cómo el Señor compara a Israel con una viña plantada en una ladera fértil, no en un desierto, en una ladera fértil, teniendo absolutamente todos los recursos necesarios para una cosecha supremamente abundante y de calidad. Y dice que el Señor cavó por todas partes, quitó las piedras y plantó vides escogidas, y también edificó una torre en medio de ella, y también excavó en ella un lagar, y él esperaba que esta nación produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres, amargas. En pocas palabras, Israel terminó siendo una viña inútil, que no dio el fruto que el Señor esperaba que esta nación diera. Ahora llega Jesús, viene el Señor, y unas pocas horas antes de su muerte se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. O sea que hay una falsa. Si él dice yo soy la vid verdadera, es porque hay una falsa. Pero él es la verdadera. La esencia de la vida es Cristo. Entonces, Israel como nación no era más que una sombra que apuntaba hacia Jesús. Y Jesús es la vid verdadera. Él es Cristo mismo, él es el verdadero Israel. Cristo mismo. De manera, mis hermanos, que entonces todos esos frutos que Israel no pudo producir, y presten mucha atención a esto, todos esos frutos que Israel no pudo producir por su infidelidad al Señor, el Señor los iba a producir por medio de su iglesia, de nosotros, sus hijos. Dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No fruto. Mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y luego en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, escuche, usted y yo, la iglesia de Cristo, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Somos nosotros, somos la iglesia, usted y yo, los encargados de dar el fruto que Israel no dio. Israel tenía que dar a conocer el nombre de Dios, tenía que mostrar el carácter de Dios, tenía que mostrar al Dios vivo y verdadero, y no lo hizo. Y esa es tu tarea y la mía ahora. Mostrar, llevar ese fruto. Ahora, este pasaje que usted y yo acabamos de leer es un pasaje muy profundo. Bastante profundo. Así que nosotros, pues obviamente, por causa del tiempo, no vamos a extraer todas las enseñanzas que este pasaje tiene. No vamos a poderlo estudiar a profundidad. Así que vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos hoy a través de este pasaje, esencialmente o prácticamente, de una manera práctica, qué es lo que el Señor quiere decirnos y enseñarnos hoy. Y lo primero que nosotros vemos aquí en este pasaje, que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y que es sumamente importante, es lo siguiente: que un verdadero cristiano es uno que está vitalmente unido a Jesús y por eso fructifica. Escuche bien, una de las enseñanzas que Él quiere traer para nosotros hoy es esta: un verdadero cristiano es uno que está, escúchelo, vitalmente, no de cualquier manera, no unido a Cristo, no, vitalmente, esencialmente, necesariamente unido a Jesús. Y porque está unido a Jesús, naturalmente va a dar fruto. De manera natural va a dar fruto. Solo si está de manera vital unido a Cristo, no a la iglesia,
no por ser un religioso, no porque la costumbre sea venir a los cultos, no porque vengo a los cultos buscando el favor de Dios, no porque vengo buscando que me dé un empleo, que me dé salud, que me sane al hijo, que me sane la esposa, que convierta a fulano. No, porque estoy vitalmente, porque necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo, y cuando yo estoy unido a Él en esa necesidad, de manera natural, doy fruto. Es lo que Él nos dice aquí. Y estas dos ideas principales están en este pasaje. Unión con Cristo, fructificación. Si estoy unido a Cristo, voy a dar fruto. Versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto es serio. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Escuche la palabra nada, solo significa nada podéis hacer. ¿Qué es lo que Cristo está enseñando aquí entonces? Oiga, hoy es un día de esos de calor. Calor bueno. Estamos en la costa sin ir a la costa. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar entonces aquí? Escucha esto, tienes que estar atento a esto. Que sin unión con Cristo no hay vida espiritual. Que sin unión con Cristo, si no estás unido a Cristo, no hay vida espiritual. Y si no hay vida espiritual, no hay fruto. Necesitas estar unido a Cristo. De manera que si alguna rama que parece estar en la vid no fructifica, eso es una evidencia de que esa rama no está vitalmente unida al árbol, no está aferrada a él, aunque parezca estar unida al árbol. Esas ramas inútiles, esas ramas que no dan fruto, dice que van a ser cortadas y van a ser echadas al fuego. El Padre, dice muy claro el texto, el Padre cortará esas ramas y las estará echando en el fuego. Y Cristo con esto está diciendo que eso va a suceder el día del juicio. Por eso es tan importante permanecer en Cristo aquí y ahora. Por eso es tan importante hacer conforme a su voluntad aquí y ahora. Porque un día, cuando ya estemos delante de su presencia, entonces será tarde. Ya no podrás decir, ay sí, yo me voy a arrepentir. No vas a poder. Es aquí y es ahora y es hoy, porque el mañana no se sabe si vendrá. Hoy necesitas estar en Cristo. Hoy necesitas permanecer en Cristo, porque de allí dependerá tu eternidad, con o sin Cristo. Necesitas estar unido de manera vital a la vid, que es Jesús. Es lo que le está enseñando aquí. No puede ser un simple religioso que viene a la iglesia. Necesita ser alguien que verdaderamente ama a Cristo y vive para Él. Ahora, el Señor está enseñando aquí que está diciéndonos a nosotros, como cristianos, que todo cristiano verdadero, si es un verdadero creyente obviamente, por el hecho de estar unido a Cristo, al tronco, al dador, a la esencia de la vida, entonces obviamente está recibiendo de esa savia y por obligación tiene que dar fruto. La única manera en que no va a dar fruto es porque no esté aferrado, no esté vitalmente unido a esa vid. Dice que el árbol se conoce por el fruto. Eso es lo que le está enseñando aquí. El árbol se conoce por el fruto. ¿Cierto? Usted ve un árbol y usted sabe de qué es. ¿Por qué? Por el fruto que tiene. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Noten el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
O sea, nosotros probamos la realidad de nuestra fe a través de nuestros frutos, de los frutos que damos. Las ramas no pueden producir ni un solo fruto por más que lo intenten si están separados de la vid. Porque de allí mana la vida, de allí fluye la vida para que esas ramas fructifiquen según la naturaleza de cada árbol. Una mata de mango, ¿qué produce? Yo no me imagino a la hermana Patricia por allá en la casa sembrando un palo de mangos y que le salgan naranjas. ¿O sí? Un palo de mangos da mangos. Por los frutos sabemos de qué es el árbol, ¿cierto? Usted no puede decir, ve, este árbol es de limones y me está dando guayabas. Porque entonces va a ser un árbol raro. Según la naturaleza del árbol es el fruto. Entonces, si es mango, obviamente va a dar mango. ¿Y qué hace Dios el Padre con esos verdaderos creyentes que demuestran la realidad de su fe a través de sus frutos? Dice que el Padre los poda. El Padre los poda. ¿Para qué? Para que produzcan más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Hay que tener cuidado ahí. Si no estamos dando fruto, él va a quitar ese árbol de ahí. Pero luego dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ven la diferencia? Quitar y podar. A unos quita y a otros poda. ¿Usted no ha visto cuando estos jardineros empiezan a podar por ahí esos árboles y empiezan a cortar? Pero él dice, a unos corta, a unos quita y a otros poda. Ahora, déjeme decirle una cosa. Aquí, todo lo que Dios hace, cortar y podar, lo hace con el mismo cuchillo. Con el mismo cuchillo que se quitan las ramas, con ese mismo cuchillo se podan las otras. Exactamente lo mismo. Y lo que quiero decir con esto es que los creyentes, todos pasamos por las mismas pruebas que los no creyentes. Todos pasamos por las mismas pruebas que los no creyentes. Esos que profesan la fe y que son falsos creyentes, esos que están dentro de la iglesia, que parecen cristianos, que parecen que están aferrados a la vid, pero que no están ahí, pero que están en la iglesia, que usted los ve y todo el mundo dice que son cristianos, pero todos estamos bajo las mismas pruebas y pasamos bajo las mismas pruebas. O sea, tenemos en la iglesia verdaderos creyentes y falsos creyentes en la misma iglesia. Y todos pasamos las mismas pruebas, pero el cuchillo de Dios a unos corta y a otros poda. Y que esto es tremendo. A unos entonces corta de una manera para producir algo y a otros poda de otra manera para producir otra cosa. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo muy común en las iglesias. 2 matrimonios, 2 esposas, 2 esposos. Resulta que los esposos no están cumpliendo con su labor, su tarea sacerdotal con sus esposas. La Escritura manda a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. La Escritura dice que ese esposo debe mirar que él no aborrece su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por ende, la tarea de los esposos es amar a sus esposas, sustentarlas y cuidarlas. Y cuando habla de sustentar y cuidar, no está hablando solamente de trabajar y llevar plata y comida a la casa. Está hablando de sustentar, de alimentar a través de la Escritura a su esposa y de cuidar a su esposa de que cualquier cosa a su alrededor, incluso del mismo, afecte su relación con Dios. Esa es la tarea del esposo. Pero aquí tenemos 2 parejas, 2 matrimonios donde los esposos no están haciendo esto. Las esposas se quejan y al final de tanto quejarse, las 2 parejas acceden a venir al pastor a una consejería. Y el pastor los aconseja y comienza un proceso con ellos, pero al final los esposos no dan un cambio.
no hacen nada, no dan ese fruto, no hacen lo que deberían hacer. Y entonces vemos a una de las esposas que dice, definitivamente mi matrimonio no está funcionando, definitivamente esto ya me cansó, abandona a su esposo y se va al mundo. Sin embargo, la otra esposa ve que ese proceso, esas pruebas y esas situaciones, en vez de separarla y enviarla al mundo, hace que se aferre más de Cristo, que tenga mayor relación con Cristo. Y entonces ella sigue y persevera. Ella aprovecha la situación de su esposo para aferrarse más a Cristo y confiar más en Cristo. Entonces vemos aquí a una mujer que decía que era cristiana y era una falsa cristiana. Y vemos a esta otra que en vez de huir y apartarse, sigue aferrada a una verdadera cristiana. Es lo que vemos ahí. De eso es lo que Él nos está hablando a nosotros. Todos los cristianos pasamos por las mismas pruebas. El mismo cuchillo con el cual la corta para una cosa y con el mismo poda las otras para otra cosa. Eso es lo que el Señor hace. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Él hace. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Había una falsa y había una verdadera. Plenamente. Lo que está pasando aquí es eso. Y ese es el problema. Si la vid de una hubiera sido Cristo, no se hubiera ido al mundo. Pero de la una, la vid, ¿cuál era? Su esposo. La vid de la otra, la esencia, el amor, el centro de la otra, ¿cuál era? Su Señor. He ahí el problema en la iglesia. Si usted, las situaciones, las circunstancias, lo que hay a su alrededor, es lo que lo jala, es lo que lo debilita, si es su esposa, si es su esposo, si son sus hijos, si son las circunstancias, si es su falta de empleo, si es su exceso de empleo, lo que sea, y usted decide abandonar, significa que tu vida es eso por lo que abandonaste. Pero si tu vida es Cristo por encima de las tormentas, por encima de los problemas, por encima de las necesidades, permaneces en Cristo. Sin importar lo que venga. ¿Por qué? Porque tu esencia, porque tu vida es Cristo, porque estás vitalmente unido a Cristo y no a las circunstancias, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a nadie, solo a Cristo. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí a nosotros. Si esta mujer hubiera permanecido en Cristo, no se hubiera ido. La vid de ella era su marido. Ahora, si se dan cuenta, si ven como la misma prueba corta de una forma y corta de otra. Ahí está. Y yo debo aclarar algo también. De hecho, lo decía ayer en la clase. No toda disciplina, no siempre la disciplina en la iglesia, cuando Dios la trae, es por un castigo a causa de un pecado. Ay, es que pecó por esto, entonces le vino la disciplina de Dios. No siempre. Muchas veces el Señor nos lleva a atravesar periodos difíciles que nos mueven a buscarle más a Él, más intensamente. Y aferrarnos más a sus promesas. Entonces, a veces nosotros miramos la Escritura y hablamos de la disciplina de Dios y los azotes de Dios. No siempre la disciplina de Dios es por causa de que pecaste. Dios te va a disciplinar porque quiere formar tu carácter. Ay, pastor, ¿en serio? Sí. Porque Dios te quiere pasar por esos momentos de desierto para que te aferres más a Él, para que dependas más de Él. Ay, pastor, usted no se imagina el desierto entonces. Tranquilo, yo le regalo un vasito con agua en medio del desierto, porque el pastor no te puede sacar del desierto. Si estás en el desierto porque pecaste, es necesario para corregirte si eres hijo. Si estás en el desierto porque te está formando, es necesario estar en el desierto porque eres hijo. Pero si estás en el desierto
porque no eres hijo y pecaste, estás recibiendo castigo, no estás recibiendo disciplina. Eso hace la diferencia. ¿Te das cuenta? Pastor, ¿y yo cómo sé? Pues porque tienes más relación con él, porque te acercas más a él y porque más confías en sus promesas, aunque no veas nada. Así sabes. Esa es la mejor manera de saberlo. Bien, hemos hablado del fruto, del fruto, del fruto, del fruto. Pastor, sí. ¿De qué fruto está hablando el Señor aquí? ¿Cuál fruto es del que el Señor está hablando aquí? Porque nosotros estamos escuchando acerca del fruto, pero bueno, pastor, ¿y cuál es el fruto que el Señor quiere que nosotros demos? Y hay que tener aquí cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas personas pudiesen pensar, bueno, es que el fruto es que yo salga, evangelice y gane almas para Cristo. Sí, es verdad, pero no en este texto. Este no es el fruto que él está buscando en este pasaje. De hecho, ya lo he dicho 3 o 4 veces cuál es el fruto. Lo que he hablado ya he dicho cuál es el fruto que él está esperando, pero ¿cuál es el fruto del que el Señor está hablando aquí? Ahora, ya hemos dicho que la unión con Cristo es igual a ¿qué? Fructificación. Si estás unido con Cristo, entonces das fruto. Pero, ¿cuál es el fruto? Bueno, pensemos por un momento en esta alegoría que está utilizando aquí el apóstol Juan, que él está usando aquí en este pasaje. Déjenme hacer una pregunta, no sé, de pronto ustedes saben esto. Pastor, en serio, sí. Muy simple. Un árbol de la vid, ¿qué produce? Uvas. Una vid es un árbol de uvas. Un árbol de la vid es un árbol de uvas. ¿Qué produce un árbol de la vid? Produce uvas. Produce uvas. ¿Por qué? Pues porque esa es la naturaleza del árbol, porque es un árbol de uvas. Es una vid. Una vid es un árbol de uvas y él va a producir ¿qué? Uvas. Bueno, ahora, escucha esto. Si la vid, un árbol de vid, produce uvas, la pregunta es esta. Si nosotros somos las ramas, ¿qué deberíamos producir nosotros? Correcto. Yo no me imagino a Juan con un montón de uvas colgando por aquí. ¿En serio que no? Uy, pastor, vea, estoy dando fruto y con un montón de uvas. Yo digo, vamos a comer uvas gratis. ¿Se lo imagina? Si nosotros entonces, escuche, si nosotros somos las ramas y Jesús es la vid, ¿qué vamos a producir? A Cristo. Eso es lo que nosotros vamos a producir. A Cristo. Nosotros produciremos a Jesús. O déjame ponerlo de una manera que se pueda entender un poco mejor. Ese fruto de la vid, o sea, el fruto que la vid da es la vida y el carácter de Jesús manifestado a través de nuestra vida. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús dice, yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol, yo soy el que produce la vida, ¿cierto? Yo soy el que produce la vida. Y si nosotros estamos unidos vitalmente a Jesús, ¿qué es lo que nosotros vamos a producir? La vida de Jesús a través de nuestra vida. ¿Ves? Entonces, si estás verdaderamente en Cristo, si estás viviendo para Cristo, lo que esto significa es que todos los días te vas a parecer más a Jesús. ¿Sí? Por eso le decía, cuando usted va a aquellos lugares donde hay uvas, hay muchos países donde se producen mucho las uvas, y usted llega a ese lugar y usted ve puros viñedos, ¿cierto? Esos viñedos son los que producen muchas uvas. Usted ve las ramas, usted ve los árboles, o sea, esas vides, o sea, esos árboles, esos viñedos
producen uvas, porque las ramas están ¿qué? Adheridas, pegadas, alimentándose todo el tiempo ¿de qué? De la savia que produce la vid, de la savia que produce el árbol de uvas. Por ende, como se está alimentando de esa savia, ¿qué produce? Uvas. Entonces, si estás verdaderamente unido a Cristo, si estás aferrado a Cristo, si te estás alimentando constantemente de Cristo, vas a producir a Cristo en tu vida. Vas a mostrar cada día a Cristo con tu manera de hablar, de actuar, de vivir, de reaccionar. Lo que ves, lo que oyes va a ser tal cual como Cristo. O sea, vas a ser una copia de Cristo. Entonces, usted ha visto por ahí esos programas de talentos, ¿sí o no? Y yo me llamo Cristo, mírame a mí, yo imito a Jesús. Pablo lo dijo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces usted y yo, si estamos aferrados a esa vida, o sea, a Cristo, a esa esencia que es Jesús, nosotros ¿qué vamos a producir? ¿Cuál es el fruto que vamos a producir? A Jesús, la vida y el carácter de Jesús, nosotros lo vamos a tener y vamos a poder mostrar el carácter de Cristo a los demás. ¿Dónde crees que comienza a producirse ese carácter? En nosotros. ¿Dónde lo empezamos a mostrar? En nuestra propia casa. Nuestras esposas, nuestros esposos tienen que ver en nosotros a Cristo. Porque usted sabe que hay gente que, hay un dicho por ahí, dice que luz en la calle, tinieblas en la casa. Hay gente que es experta en ser tremendos cristianos fuera de la casa, pero en la casa tremendos demonios. Es verdad. Porque deberían ser como Cristo, con su esposa, con su esposo y sus hijos, y su esposa, sus hijos, y lo ven y dicen, por poco y dicen, llegó el diablo. No pueden decir eso porque probablemente es hijo de Dios, pero todavía no está mostrando, no ha sido moldeado su carácter, pero no está actuando como Cristo. Eso significa que no está adherido vitalmente a Cristo, sino que está en una religión. ¿Ves? Y lo que Cristo está diciéndonos a nosotros aquí es que si usted y yo estamos aferrados a Cristo, el fruto que nosotros vamos a dar es la vida de Cristo a través de nuestra vida. Vamos a ser como Cristo, vamos a mostrar a Cristo, vamos a reflejar a Cristo. Eso es lo que vamos a hacer. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero soy yo. Soy yo, pero ya no vivo yo. ¿Qué dice él? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Ves? Es así. Ahora no vaya a salir de la iglesia, llegar a la casa y decir, ¿sí vio lo que dijo el Señor? Usted se tiene que comportar. No, tranquila, la mujer también tiene que ser sujeta a su marido. Porque ese es el mandato del Señor. Entonces no miremos lo del otro, sino lo de nosotros mismos. ¿Te das cuenta? En esto consiste la salvación. Pastor, ¿en qué? En que cada día usted y yo nos parezcamos más a Cristo. Cada día más. Que Cristo nos transforme cada día más de adentro hacia afuera para que seamos cada vez más parecidos a Jesús. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Versículo 28. A los que aman a Dios, pero a los que aman a Dios, solo a esos, a nadie más. A los que aman a Dios. Pero recuerde que hay una clavecita ahí. Si me amáis, obedece mis mandamientos. O sea, los que aman a Dios le obedecen. Por ende ya son salvos. No es que obedecen para ser salvos. No. El que obedece es porque ya es salvo. Por ende, como ya es salvo y obedece, muestra que ama a Dios. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Sigue diciendo, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito.
¿Cuál? Ser cada día más parecido a Jesús. Hombre y mujer. Esto es para hombres y mujeres. No vayan a pensar ahí, mis hermanas, uy, mi esposo se tiene que parecer a Jesús. No, todos nos tenemos que parecer a Jesús, hombres y mujeres. Tenemos que parecernos a Jesús. Es a esos creyentes que lo aman a Él, que lo están obedeciendo, a los cuales todas las cosas les ayudan a bien. Yo he oído mucha gente, ay pastor, ¿cómo le parece? Fui a una entrevista para un empleo y no me salió, pero ¿sabe que yo confío en la palabra que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? O sea que ese no era, Dios me va a dar uno mejor. ¿Y quién dijo que ese texto es para eso? No tiene nada que ver, no. Estamos hablando de la imagen de Cristo aquí. Yo he oído cristianos diciendo eso con ese texto. Tranquilo, mira, te pasó esto malo. Todas las cosas, si amas al Señor, te ayudan a bien. Dios te va a traer algo mejor, te va a traer algo más bueno. Con este texto, no, imposible. Este texto única y exclusivamente te dice, mira, si amas a Dios, todas las cosas buenas, malas, regulares y hasta las más pésimas como la que le pasó a Job, te ayudan a bien. ¿Por qué, pastor? Porque Dios, con todo eso, las cosas buenas, malas, regulares y pésimas, está trabajando en ti para hacerte cada día más parecido a Jesús. Sin importar lo que venga. Es lo que le está diciendo aquí. De eso se trata ese texto. De ahí lo que él dice en el versículo 8 de Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cómo nosotros comprobamos que somos discípulos de Jesús? Pareciéndonos más a Él, viviendo más como Él. Mire, los cristianos pueden hacer muchas cosas, o la gente puede hacer cosas externas que hacen cristianos. Hay gente que viene a la iglesia y se parecen cristianos. Vienen a la iglesia. Entonces, un falso cristiano viene a la iglesia a todos los cultos. Un falso cristiano puede dar gracias a Dios cada vez que come. Un falso cristiano puede leer la Biblia todos los días. Un falso cristiano puede hacer todo lo que un cristiano verdadero hace sin mostrar una sola evidencia de que es un verdadero cristiano. Pero está haciendo todo eso. Escuche, los frutos externos son como los árboles de Navidad. ¿Usted sabe la gente que coloca árbol de Navidad? A ver, yo pregunto. Esos árboles de Navidad, ustedes los ven decorados, muy bonitos, ¿sí o no? Y les colocan unas bolas de colores muy bonitas. Pregunta, ¿ese árbol produjo esas bolas de colores? ¿Qué pasó? Se las colgaron ahí. Así hay muchos en la iglesia, muy bien adornados. Solo tienen cosas externas. Barren, trapean, cantan, predican, pastorean, pero son solo adornos externos, porque internamente no son como Cristo. Su carácter no es como Cristo. Pero por fuera, qué cristianazo. No falta la iglesia, está en todos los cultos, pero luego usted lo ve en medio de una prueba, cuando todo está bien, usted lo ve y quiere servir, pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, para las que sea, cuente conmigo, lo que quiera, pastor, lo que necesite. Se le viene la prueba. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bendiga, pastor. ¿Qué pasó, hermano? Usted no estaba la semana pasada con ese vigor y ese fuego. No, pastor, ¿quién va a estar con fuego, con tanta prueba y con tanta cosa, pastor? Ve. Yo pensé que usted conocía la Escritura. O sea, son excelentes cuando todo está bien, pero cuando todo está ahí así que no van a dar cosas tan bien, ya decaen. Ese no está vitalmente unido a Cristo. Ese es un falso profesante. Ese necesita entender que todo eso que le está pasando hace parte de la manera de Cristo, trabajar con Él para que se parezca más a Él. ¿Se da cuenta? Pero esa es la que no nos gusta a nosotros. Un verdadero discípulo de Jesús
se prueba cuando usted lo ve y cada día se parece más a Jesús. Se parece más a Jesús. Lo decíamos ahora, hay ese famoso texto de Juan capítulo 13. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? La escritura dice, que os améis unos a los otros. Bueno, el mandamiento de amarse los unos a los otros no era el nuevo. Lo nuevo era la calidad de ese amor. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso era lo nuevo. Que se amaran unos a otros ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya estaba en la ley. ¿Qué es lo nuevo del mandamiento? Que ustedes se amen unos a otros como yo los amo. ¿Y cómo nos amó Jesús? Se clavó en la cruz en lugar de nosotros. ¿Cómo así? Sí. Usted se tiene que clavar en la cruz en lugar de su hermano. Ay, pastor, no me diga, ¿y dónde está el madero? Ya lo cargas todos los días. Tienes que dar el primer lugar a tu hermano y no querer ser el primero. Estar por encima. Querer ser el mejor. Mira, hay gente que se ha ido de esta iglesia porque yo conocí a alguien, algunos que se fueron de la iglesia porque cuando venían, mejor dicho, querían que uno los entrara cargados desde la puerta y los sentara en la silla. Que fueran el centro de atracción. Que uno hablara de ellos en la predicación. No, es que aquí hablamos es de Cristo, hermano. Usted y yo no somos nadie, Cristo es el todo. Nosotros somos lo que somos porque Cristo es lo que es. ¿Se da cuenta? Y hay gente que piensa llegar a la iglesia y ser el centro de atención, de atracción, que lo atiendan, que lo miren, que lo mimen. Mejor dicho, que todo el mundo, y si el pastor de pronto no lo saludó, bueno, esa iglesia el pastor no tiene amor. ¿En serio? ¿Se da cuenta? Ese no es un discípulo porque Cristo no reaccionó así. Cristo se sacrificó, se entregó por nosotros. Que el hermano no me saludó, quién sabe qué le pasó, no me vio, está en una situación, estaba de afán, pasó esto. En fin, no, ese es un verdadero discípulo, el que ve las cosas y no se escandaliza, ni se entristece, ni se pone en estado de shock por cualquier cosa que pasa en la iglesia. Ese que es un verdadero discípulo hace, como hemos dicho, en la iglesia durante tanto tiempo. ¿Sí ve? ¿Usted se acuerda? En este año el Señor nos ha exhortado bastante y bueno, ha traído edificación, consolación, exhortación y consolación, porque ha traído exhortación acompañada de la consolación. Pero mire, el primer mensaje de Año Nuevo que le dio al pastor, ¿qué fue? Imagínense, hablar de la murmuración. Terrible. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando alguien se acerca a mí a hablarme mal o decirme algo del pastor, del hermano, de la hermana? No me hable a mí, vaya, dígale a él. Y si usted no lo hace, yo sí lo hago. ¿Cuál es el problema? Ahí es donde fallamos nosotros. Vienen, nos dicen cualquier cosa y vamos y se lo decimos a todo el mundo, menos al pastor o a la persona que debíamos decirle. ¿Ya? Imagínense que venga la hermana Claudia, pastor, ¿cómo le parece? Tengo que decirle algo de Tatiana, es mi hija, sí. Hermana, dígaselo a ella primero. ¿Para qué me lo va a decir a mí? Dígaselo a ella. Hable con ella. ¿Qué dice la Escritura? Que si un hermano pega contra ti, ¿qué? Ve a él. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. Ese es uno que se está pareciendo cada día más a Jesús. ¿Te das cuenta? De eso se trata. ¿Y sabes qué estás haciendo con eso? Lo que dice Jesús aquí. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Eso hace parte de entregarte por el otro cuando te preocupas porque tu hermano está pecando y entonces se lo dices. Porque lo amas. Si no lo amas, no le dices nada. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Porque mire, como yo os he amado, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor. ¿Se da cuenta? Esa es la manera. Ahora, ¿qué clase de amor? El amor de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener, el amor de Cristo los unos por los otros. Y eso es lo que va a mostrar que usted y yo somos verdaderos discípulos de Jesús. De hecho, en el mismo pasaje de Juan capítulo 15, del versículo 9 en adelante, Él nos habla, y preste atención lo que nos habla de ahí en adelante. Mire cómo Jesús compara en estos pasajes del 9 en adelante
cómo Jesús está comparando su amor, su gozo y su obediencia con el tipo de amor, de gozo y de obediencia que nosotros deberíamos manifestar. Jesús dice, vea, miren mi gozo, miren mi amor, mi gozo y mi obediencia, porque ese gozo que yo tengo, ese amor que yo tengo, ese gozo y esa obediencia es la que ustedes tienen que tener para que se parezcan a mí, para que sean verdaderamente discípulos míos. Es lo que le está diciendo aquí. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Dice, permaneced en ¿qué? En la iglesia. Permaneced en mi amor. Bueno, ¿en qué clase de amor? En el amor que Él tiene por el Padre y que el Padre tiene por Él. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como quien dice, si ustedes verdaderamente me aman, entonces ustedes van a guardar mis mandamientos. Es lo primero que le está diciendo, ¿cierto? Si ustedes guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como quien dice, va, todo lo que yo hago y soy, ustedes lo tienen que hacer para que pase lo mismo. Entonces, como yo obedezco al Padre, yo permanezco en su amor y el amor de Él en mí. Entonces, si ustedes permanecen en mi amor, es porque están guardando mis mandamientos, porque me obedecen. Y me obedecen porque me aman. Porque si no me obedecen, no me digas que me amas. Si no me obedeces, no me vayas a decir que me amas. O sea, la obediencia de Jesús es lo que demuestra su amor por el Padre hasta la muerte. Amó tanto al Padre y a nosotros que murió por nosotros, obedeciendo al Padre. Entonces Jesús dice, hagan lo mismo. Muere primero. Como quien dice, usted y yo debemos morir nosotros para que el otro viva. De eso se trata. Y normalmente nosotros somos así, egoístas a más no poder. Yo tengo la razón. Y le está diciendo, no. Si amas, cede tu lugar. Así se trata. Eso es lo que le está diciendo aquí. Eso es lo que él dice. Hagan lo mismo que yo. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿qué? Esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Cristo les está diciendo, miren, créanme, yo amo a mi Padre, obedezco a mi Padre. ¿Y saben qué eso es lo que produce en mí? ¿Saben qué pasa? Cuando yo amo al Padre y obedezco al Padre, tengo gozo. Eso en mí produce gozo. Y yo les estoy diciendo a ustedes estas cosas porque yo quiero que mi gozo, no el gozo que el mundo ofrece, no el gozo que el mundo da, para que el gozo mío esté en ustedes. Pero sean como yo soy, es lo que Jesús está diciendo aquí. Ustedes deben ser como yo soy. O como quien dice, es la vida de Jesús a través de la nuestra. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Dice Jesús, yo quiero que ustedes manifiesten el mismo amor, la misma obediencia y el mismo gozo que yo. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Ahora sí se dan cuenta cuál es el fruto. Este es el fruto. Es por eso que alguien ha definido el fruto de Juan 15 y me gusta mucho esta frase porque es tan simple, es tan sencilla que cualquiera de nosotros la entiende. Es la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Eso es el fruto que debemos dar. Eso es lo que él está diciendo. Es la vida de Jesús siendo vivida y manifestada a través de mí. Es la vida de Jesús vivida y manifestada a través de mi vida. Como yo soy, como yo hablo, lo que veo, lo que oigo, lo que hago, lo que pienso, es como Jesús. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos tener la cabeza llena de ¿qué? Que abunde la palabra de Cristo en nosotros. Para poder, porque es que si no lo conoces, si no vas a la Escritura no lo conoces. Debes ir a la Escritura con la intención de conocerlo y amarle
A eso es a lo que él se está refiriendo aquí ahora. ¿Se das cuenta? Ese es el fruto que nosotros debemos producir. Y esto nos lleva entonces a la siguiente enseñanza que podemos traer hoy sobre este pasaje. Y es que la fructificación del creyente, o sea, que el creyente dé fruto, es directamente proporcional a nuestra dependencia e intimidad con Cristo. O sea, nosotros vamos a producir ese fruto, o sea, usted y yo nos vamos a parecer cada día más a Cristo dependiendo de la relación íntima que tengamos con Cristo. Si tienes una buena relación íntima con Él, te pareces a Él. Si no tienes buena relación con Él, te pareces a todo el mundo menos a Cristo. Vives como el diablo, vives como el mundo, actúas como el mundo, piensas como el mundo, haces como el mundo, porque Cristo no es tu primer lugar. Porque no tienes una relación con Él, porque no lo conoces a través de la Escritura como Él quiere que lo conozcas para que seas como Él. Entonces, vas a dar fruto solamente cuando tengas una verdadera relación con Cristo. Dependiendo de la relación que tengas con Él, es que vas a dar el fruto que Él te está pidiendo que tengas. ¿Te das cuenta? Tienes que ser como Jesús y tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es eso. ¿Qué es eso? Ese fruto del Espíritu, ¿qué es? Un cuadro de Jesús. Así es Jesús. ¿Y qué dice Cristo? Así tienes que ser. Así tienes que ser. Literal. ¿Ya? Entonces, no vaya a pensar, entonces viene Dulce y me dice, pastor, vea, yo tengo amor, yo tengo gozo, pero paciencia no tienes ninguno. O los tienes todos o no tienes ninguno. Es que eso es un paquete. Como cuando se compra los paquetes que le ofrecen. Mire, aquí le traemos el paquete. ¿Cuál es el paquete? Telefonía, televisión e internet. Y no la televisión sola, no, es el paquete completo. Escucha, el fruto del Espíritu es un paquete completo. No es que tienes la mitad y la otra mitad, no, o los tienes o no lo tienes. ¿Tienes el fruto o no tienes el fruto? Pastor, ¿y cómo tengo ese fruto? Conócele a través de la Escritura. Si no, voy a decir lo que siempre he dicho. Si no vienes a la Biblia, si tu intención de venir a la Biblia no es para conocerle a Él, para amarle a Él y para vivir conforme Él dice, de nada te sirve ir a la Biblia. Pero hay muchos que ni siquiera van a la Biblia. Es la única manera o una de las maneras principales de que puedas tener el fruto del Espíritu Santo y que puedas dar el fruto que Él está pidiendo de ti y de mí. Que nosotros cada día seamos como Él. Pero seamos sinceros, si usted no lo conocía a Él, ¿cómo va a ser como Él? ¿Cómo vas a ser como Él? La única manera de ser como Él es dependiendo la relación, la dependencia íntima que tengas de Jesús. Aquí nosotros, en este pasaje, vemos algo muy particular. Mire, si usted y yo miramos aquí, en este pasaje, no hay un solo mandamiento dirigido a los creyentes que el Señor diga, mira, ahora mi mandato es este, da frutos. Eso es lo que Él dice. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Permanezcan en mí. Y si permanecen en mí, van a dar frutos. Si están verdaderamente unidos a mí, van a dar frutos. Es lo que le está diciendo aquí. Ese es el mandamiento, permanezcan en mí. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, usted y yo no podemos dar frutos separados del Señor. Lejos de Cristo, eso es imposible. Coja una rama, arránquela y póngala ahí a un lado del árbol, a ver qué produce. No produce ni una pasa, si quiere que le diga. No produces nada. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento espiritual lejos de Cristo es imposible.
No es imposible. Si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice, permaneced en mi amor. Este es el deber fundamental del cristiano, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Ahora, cuando usted mira esta palabra permanecer, usted tiene que entender lo que eso significa. ¿Qué diría usted si yo le digo, Sara, vaya a la iglesia y permanezca allá? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? A ver, Sara, ¿cuál es la idea si yo le digo que váyase para la iglesia y permanezca allá? Literal, ¿sabe qué le estoy diciendo? Váyase a vivir allá y quédese ahí y no salga de ahí. La palabra permanecer significa eso. Quédate en Cristo, no te alejes de Él, no te apartes de Él. Vive en Él porque Él vive en ti. Eso significa permanecer. Permanecer en Cristo es no moverte de Él. La angustia, la tristeza, los problemas, las dificultades. Ustedes, bueno, de pronto los que han tenido mascotas saben, cuando usted les da de cachorros esos huesitos que ellos comen, ellos juegan con el huesito. Y usted va a tratar de quitárselo. Solo cogen, mejor dicho, y no lo quieren soltar. No lo quieren, no, esto es mío y esto va a permanecer en mi boca. No deja que lo arranque. Así tenemos que ser usted y yo en nuestra vida cristiana. Vienen los problemas, vienen las tormentas, vienen las pruebas, vienen las dificultades. No te suelto, Señor. ¿Se acuerdan de aquel? Vamos a ver, ¿cómo se llamaba? No te suelto, Señor, hasta que no me bendigas. Así, eso es permanecer en Cristo. Que venga lo que venga, que la familia, que el trabajo, que la enfermedad, sea lo que sea, Señor, no te suelto, aquí permanezco. Y entre más dura sea la tormenta, Señor, más dependo, más te necesito, más estoy aferrado a ti, Señor, porque yo sé que tú me vas a sacar de aquí. ¿Se acuerda de Sadrach, Mesach y Abednego la semana pasada? Así mismo, permaneciendo en Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Pastor, ¿y eso qué significa en la práctica? ¿Cómo yo permanezco en Jesús? Bueno, de una forma bien sencilla. Podemos decir que para permanecer en Jesús no es otra cosa que mantenerme en comunión con Él y depender de Él, vivir en dependencia de Él, cada momento, cada día, en cada situación y en cualquier lugar. Así es. Ahora, permanecer en Él no es simplemente lo que nosotros hacemos cada mañana cuando hacemos un devocional. Cada mañana, entonces listo. Entonces estoy en Él y permanezco en Él, hago el devocional y ya, y me fui, y entonces ya no. Tampoco es las 2 horas que nosotros pasamos aquí en la iglesia en cada culto. No, tampoco es eso. Es que usted y yo estemos constantemente en comunión con Cristo y dependiendo de Cristo cada momento del día. Él es mi esencia y Él es mi todo. Todo lo que yo hago, siempre lo consulto a Él, hablo con Él, lo traigo a Él. Yo voy a salir, Señor, vamos a hacer esto, y yo voy caminando, y yo voy pensando, eso sí, no vaya a ser como muchos. Hable con Cristo, pero en la mente, porque usted empieza a hablar con Él y todo el mundo lo va a mirar raro y dice, ay, usted está hablando solo. Ellos no saben que uno está hablando con su Señor, entonces como no saben, van a pensar que usted le corrió el techo. No. Hable con Él en su mente, téngalo en cuenta, téngalo presente siempre. Eso es lo que significa permanecer en Cristo. Tenerlo en mente, tenerlo presente y depender de Él
en todo momento, cada instante de tu vida, de tu día, de tu noche. Eso es lo que significa. Es lo que le está diciendo aquí. Jesús le está diciendo a ellos y a usted y a mí: hijos míos, recuerden esto, manténganse cerca de mí, pongan todos sus afectos primariamente en mí, no se desconecten de mí mientras se envuelven en las diversas ocupaciones y rutinas de su vida diaria. Hagan lo que hagan, no se desconecten de mí, permanezcan en mí. ¿Te imaginas Lady todo el día allá trabajando y entonces solo se acuerda del Señor por la noche cuando llega a la casa? No, ella está haciendo sus cuentas, está haciendo su trabajo. Señor, ayúdame en esto, Señor, ¿y cómo solucionó esto? Uy, Señor, qué bendición. Ay, Señor, esto me dio. Señor, qué maravilla. Así soy yo todo el día. Pero mucha gente no es así. No es así. Esteban en ese taxi: uy, Señor, dame una carrerita, qué bueno. Uy, qué bendición, Señor, gracias por esta carrera. Uy, ¿para dónde va? Señor, qué bien. Señor, guárdame en eso. Y todo el tiempo conectado. Eso es permanecer en Él, en dependencia de Él, todo el tiempo. Oiga, es increíble, pero cierto, cómo nosotros podemos hacer 1000 cosas por Cristo y olvidarnos de Cristo. Sencillo. Podemos hacer 1000 cosas por Cristo y olvidarnos de Cristo. Escucha, permanecer en Cristo es estar apercibidos constantemente de su presencia. Constantemente de su presencia. Donde sea, como sea y con quien sea. Creer y estar consciente. Donde yo esté. Yo sé que estás aquí, Señor. Por ende, tu comportamiento debe ser acorde a que sabes que Él está ahí. ¿No ha visto? Muchos cristianos van por ahí por la calle y, como he dicho, esas mujeres bien mal vestidas y la ven de frente y como que los encandelilla. Y entonces empiezan. Y sí. Y pasa la mujer. Y miraron a ver quién había. Se les olvidó que hay uno que siempre está. Permanecer en Cristo es estar conscientes de su presencia todo el tiempo. Él está ahí, hermano. Él está ahí, cerca de nosotros. Cerca de nosotros. Él está ahí. Es mantener una comunión real y cercana con aquel que no solamente nos llama, nos salva y nos perdona, sino que nos dice amigos. Es el mejor amigo que tenemos. Y nos ama. En el versículo 16 dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Yo los escogí, no ustedes a mí. Vaya y den fruto. Es lo que le está diciendo. Y en el versículo 15: ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. O sea, Cristo nos escogió a nosotros y nos llama amigos. El Rey del universo, hermano. Uy, yo soy amigo de fulano, uy, yo soy amigo de sultano, uy, yo soy fulano, yo soy amigo de fulano que tiene tanta plata. Yo soy amigo de Cristo, que es el dueño del oro y de la plata. ¿Y qué? ¿Te das cuenta? Es nuestro amigo, hermano. Cristo nos escogió, Él tomó la iniciativa y pagó un precio por nosotros para que le perteneciéramos a Él. Y el precio fue su propia muerte, su propia sangre. Por eso, hermanos, la única manera de permanecer en Cristo es la palabra y la oración. La palabra y la oración. Cuando dice la Escritura que si nosotros permanecemos en Él, permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto no es un cheque en blanco. Uy, Señor, qué bendición, ya voy a pedirle todo. No. Si estás en Cristo, conoces a Cristo y como conoces a Cristo, actúas conforme lo que Cristo actúa, y cuando pides vas a pedir conforme a su voluntad y no a la tuya. Eso es lo que pasa, ¿no? Así de sencillo.
Cada vez que vamos a pedir, vamos simplemente a pedir conforme a la voluntad de Jesús. Y entonces, como usted está en Cristo, permanece en Cristo, y como usted cada día se parece más a Cristo, usted va a pedir conforme lo que Cristo dice. Usted se va a estar alimentando cada vez más de la palabra de Jesús, de la visión de Jesús, de las opiniones de Jesús. Te estás alimentando por Jesús, y si te alimentas de Jesús, entonces vas a permanecer en Jesús, y tú y su palabra va a permanecer en ti, y entonces vas a ser como Jesús. ¿Te das cuenta? Eso es lo que necesitamos. Y entonces somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, hermano. ¿A través de qué? De su palabra y del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos hacer. Tienes que tomar las palabras de Jesús, la Biblia, lo que Él ya dejó escrito aquí, y hacerlo una realidad en tu vida para que tu vida sea transformada conforme lo que Él dice allí, en esa dependencia completa del Espíritu Santo. Cristo murió por nosotros. Él fue golpeado, escupido, se burlaron de Él, lo coronaron de espinas y lo crucificaron. Uy, tremendo, qué impresión. ¿Por qué? Porque te amó, hermano. Porque me amó. Por eso fue a la cruz y Él aguantó todo eso. Él dejó a un lado su orgullo. Él dejó a un lado absolutamente todo. Y nosotros no nos pueden medio mirar feo porque ya uno se enoja. ¿Se da cuenta? Si eres hijo de Dios, no eres así. El Rey del universo se despojó de su gloria por amor a nosotros. Y a nosotros, un hermano en la iglesia, medio nos dice cualquier cosa y ya ahí mismo empezamos como a preparar las alas. Y hasta las espuelas. Y hay muchos que dicen, venga, le muestro cómo pega el Espíritu Santo. Hay gente así en la iglesia, tristemente. Manos, por Dios, ese no es un discípulo de Cristo ni se parece a Él. Dios, por medio de su palabra, nos muestra a Cristo, nos revela a Cristo, para que nuestras mentes y nuestros corazones sean cambiados. Escucha, entonces es completamente imposible tener comunión con Cristo, ser transformados por Cristo, ser convertidos, transformados a la imagen de Cristo, si no es por medio de su palabra y por medio de la oración. Es imposible. Es como que yo le diga a mi esposa, amor, yo te amo mucho, pero ¿sabes qué? No me hables mucho, porque no te quiero oír hablar. Ya ustedes imaginarán la respuesta. Oye, mira, yo te amo mucho, pero qué bueno que te mantengas calladita y no me hables. Escucha, la relación con mi esposa depende de palabras, de comunicación, de que hablemos, de que tengamos una comunicación, una cercanía constante y continua. Asimismo con Cristo. La comunión con Cristo es palabras, y las palabras, aquí están las de Él. Su instrucción, su guía, su enseñanza, su amor, su gracia y su misericordia están aquí. Necesitas la palabra, necesitas palabras, oídos para escuchar, palabras para comunicarte. Lo necesitas a Él si quieres ser como Él. Y si no, estás en un problema porque no eres parte de Él. Y Él te está diciendo, yo quiero que seas parte de mí. Eso quiere Él, hermano. Él no quiere religión. Él quiere una conversión completa. Una conversión genuina, que nosotros le amemos a Él porque Él nos ama a nosotros, hermano. Él necesita que entiendas que Él nos creó para que tengamos comunión con Él. Escucha, tu comunión con Él es la única que te va a hacer mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, mejor madre, mejor cristiano, mejor hermano. Vas a ser el mejor, pero si solo tienes comunión con Él. Si no, es imposible que seas algo de esto. No puedes ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen cristiano, si no tienes una verdadera relación y comunión y permanencia con Cristo, con su palabra, y una verdadera comunión con Él en oración, hermano. No se puede. No se puede permanecer en Cristo y vivir en Cristo lejos de su santa y bendita palabra. Eso es completamente imposible. Necesitas
esa relación con Él para poder vivir para Él, hermano. Eso es lo que necesitas, hermano. Cristo es bueno. Es grande en amor y es grande en misericordia, mis hermanos. Por eso necesitamos acercarnos cada día más a Él y vivir más y más y más, más y más y más para Él. Quiero preguntar algo, pero de verdad para que medites. No es una pregunta al aire, es una pregunta para que usted medite. ¿Cómo está tu comunión con Cristo? En base a todo lo que has oído, ¿cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Estás actuando así como Jesús? ¿Qué tan consciente estás de la presencia de Dios en tu vida todo el tiempo? ¿Qué tan consciente sales a la calle y qué tan consciente estás de que Él está ahí viéndote, oyéndote y que conoce hasta tus más íntimos pensamientos? Solo piensa en eso. ¿Qué tan consciente estás siendo en relación a eso? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto mora la palabra en tu vida? ¿Qué tanto vienes a ella? ¿Qué tanto la escudriñas? ¿Qué tanto buscas conocerle a Él? ¿Qué tanto mora la palabra de Cristo en tu mente? ¿La tienes ahí? ¿Qué tanto dependes de Él en oración? Si es regular o mala, estás en un grave peligro. Está en un gran riesgo. Porque lo primero que está pasando es que no lo amas. Él no te importa. No es el primero en tu corazón. Por ende, si mueres, no vas a ir a la eternidad con Él. Vi una frase en estos días que, bueno, no me acuerdo si la subí al estado, la envié, de un pastor que decía que si tu fe no te alcanza para ir a la iglesia, no te alcanza para ir al cielo. Ahora, si tu fe no te alcanza para tener una vida de oración con Él, no te va a alcanzar mucho menos para ir a la eternidad con Él. Estás en riesgo. Y Él nos está hablando justamente para que entendamos esto y nos acerquemos verdaderamente a Él. Así que tómate tu tiempo, mi hermano y mi hermana, y acércate a Cristo. Él está aquí, Él es el que habla. Muchas veces usted lo único que quiere son las bendiciones y mal queda las bendiciones. Por eso Él está aquí, Él es el que habla. Él prometió estar ahí en todo momento para que te acerques a Él. Acércate. Medita en el precio que Él tuvo que pagar para que tú fueras de Él. Entonces, acércate y pídele en oración que te perdone si te has alejado de Él. Pídele que te haga un nuevo corazón, que te haga un corazón que verdaderamente le ame y que le necesite. Pídeselo. Escucha, Él no se aleja, eres tú o soy yo los que nos alejamos de Él. Si sientes que te has alejado de Él, que estás distante, Él está hablándote hoy para que te acerques a Él. Dile a Él, Señor, yo necesito que hagas en mí un corazón nuevo para yo acercarme a ti. Para poder cultivar una verdadera intimidad, una relación íntima contigo, Señor. Él dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Ahí está la Escritura. Solo medita en eso. Oremos y que el Señor nos ayude, hermanos. A buscar entonces, permanecer en Él, creer que apartados de Él nada podemos hacer y vivir en plenitud y en gozo y vivir solamente para agradarle a Él y para hacer su voluntad, para que así entonces usted y yo podamos parecernos a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu fidelidad y tu misericordia y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, porque tú estás aquí, Señor, guiándonos, hablándonos, direccionándonos,
porque tu presencia sigue ahí. Padre, gracias te damos en esta hora. Te rogamos entonces que sigas hablando a nuestras vidas, que sigas obrando en nuestros corazones, que quites toda venda, que nos conduzca, Señor, a creer estas últimas palabras que dijiste antes de ir a morir en esa cruz. Palabras cruciales, importantes, necesarias para nuestra vida y nuestro caminar cristiano. Nosotros necesitamos estar unidos plenamente a Cristo para poder dar el fruto que quieres que demos, y el fruto que tú quieres que demos es que cada día nos parezcamos más a Cristo, que seamos más como Cristo, que vivamos más como Cristo y que dependamos más de ti en oración y que te conozcamos más a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, guíanos. Señor, si hay alguien en este lugar que todavía no te conoce, Señor, si alguno se ha alejado de ti, Señor, si alguno no está viniendo a tu palabra, Señor, si alguno, Señor, no tiene esa relación, esa intimidad, si alguno no está siendo ese discípulo verdadero, si alguno todavía, Señor y Dios, no está firme en ti, no está viviendo para tu gloria, cambia, transforma, restaura y haz esa obra poderosa de edificación, Señor. Y aquellos, Padre, están ahí, que siguen firmes, que siguen avanzando, Padre, por favor, glorifícate en cada uno de ellos, síguelos ayudando, sígueles bendiciendo, sígueles fortaleciendo y que no retrocedan, Padre. Señor, que todos aquí podamos entender que tú estás dando esta palabra para que nos acerquemos a ti en arrepentimiento y fe constantemente, y que seamos cada día más conscientes de tu presencia, y que en medio de las tribulaciones, las pruebas y las dificultades, oh Señor, las usemos para acercarnos más a ti y para confiar más en tus promesas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras que tu amor y tu misericordia siguen extendidos para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra y a buscar vivir para tu gloria. Señor, es lo que te pedimos hoy, Señor, y te damos gracias por tu bendita palabra. Y asimismo, al salir de este lugar, rogamos para que nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo, que esta semana que hoy comienza, Señor, la podamos enfrentar con tu palabra, la podamos enfrentar, Señor y Dios, con todo lo que nos has hablado, que meditemos justamente en esta palabra de hoy, Señor, cuando vengan las luchas, los tropiezos, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, que pensemos en tu palabra y nos sea de edificación y nos ayude y podamos tener la victoria que necesitamos, Padre. Hoy te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.